como cada día, y ahora vamos a ver un mensaje que hace mucho tiempo me dio el Señor y que ha sido una vivencia en mi vida cada día, porque la verdad uno no puede tomar el lugar de Dios, pero Él se mueve en nuestra vida por su Espíritu únicamente, y nosotros tenemos que ir aprendiendo cómo crezca Él y cómo vayamos nosotros dejándole el trono de nuestro corazón. Entonces, si quieren, vamos a ver este mensaje que se llama No llevar ninguna carga. ¿Tú has llevado alguna carga? Hay cargas que llevamos a veces físicamente, pero lo que quiero hablar esta mañana el Señor es las cargas interiores, las cargas del corazón. Las cargas del corazón que no nos dejan verlo a Él, las cargas que no nos dejan que Él tome el verdadero lugar, y que sí es cierto que tenemos que hacer lo que nos manda hacer, en la parte natural tenemos que seguir haciendo cosas. La gran diferencia es cómo está tu corazón. ¿Estás haciendo las cosas dejándole lugar a Él en tu corazón y descansando, sabiendo que Él lleva la carga, o las estás haciendo en tu propia fuerza, quizás enojado o enojada, o quizás sintiendo una carga muy grande? Ahí hace una gran diferencia cuando verdaderamente le dejamos la carga a Dios y descansamos en Dios. Y ¿saben qué? Cuando nosotros logramos esto, estamos moviéndonos, ¿qué? En el poder del Espíritu Santo, que se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías 17, del 19 al 27. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Porque la verdad todos queremos que las cosas se solucionen rápido, ¿sí? Estamos en una era donde todo es light, donde todo es rápido, donde todo queremos ya, ¿sí? Que ya sea para mañana, ¿no? O que sea para ahorita. Pero las cosas de Dios, las cosas del reino, el tiempo los marca Dios, ¿sí? Nosotros debemos tener una conciencia, ¿estamos construyendo en el Espíritu Santo o estamos construyendo en la fuerza del hombre, en las ideas del hombre? Hay una gran diferencia. Por eso aquel mensaje de que fue un parteaguas de lo que es la Torre de Babel, el hombre quiso construir en su propia fuerza. Y la gran diferencia cuando estamos construyendo en el Espíritu de Dios, a veces parece tardado, pero amados, si ustedes aman a Dios y quieren el reino de Dios y la vida eterna, es más seguro, porque lo que hace Dios, nadie lo va a poder destruir, ¿sí? Ok, entonces hay que esperar los tiempos de Dios. Entonces en Jeremías 17, del 19 al 27 dice, así me dijo el Señor, ve y párate a la puerta del pueblo por donde entran y salen los reyes de Judá, y luego en todas las puertas de Jerusalén, y diles, escuchen la palabra del Señor, reyes de Judá, y toda la gente de Judá y todos los habitantes de Jerusalén que entran por estas puertas. Así dice el Señor, cuídense bien de no llevar ninguna carga en día sábado y de no meterla por las puertas de Jerusalén. Normalmente vemos que lo que es las religiones y las revelaciones que tienen algunas personas es hacia afuera, pero sabemos que el reino de Dios, el nuevo pacto, es hacia dentro, en el corazón, ¿sí? Por eso vemos que algunas doctrinas hasta conservan el sábado, ¿verdad? Como un lugar, como un tiempo de descanso, como un tiempo, ¿sí? Los judíos hasta la fecha no hacen nada en este tiempo. Pero ¿qué pasa si yo no hago nada en lo físico, pero por dentro traigo las cargas? Por eso en el libro de Romanos dice que la circuncisión, ¿de dónde es? Del corazón. Tampoco saquen ninguna carga de sus casas en día sábado, ni hagan ningún tipo de trabajo. Y no está hablando porque hay cosas que tenemos que hacer en lo natural, las cosas tienen que seguir.
pero hay cosas que tiene que marcar el tiempo, el espacio, la forma, Dios. Eso es algo muy importante. Por eso en 1 Corintios 15 dice, cada semilla tiene su propia forma. ¿Cada semilla de qué? De la palabra que ha sido sembrada en ti. Y hay que esperar esos tiempos. Les voy a compartir algo, les voy a abrir mi corazón. Hoy en día, para mí, uno de los capítulos más así, que conmueve mi corazón es Eclesiastés 3, donde habla que todo tiene su tiempo. Y especialmente el versículo que dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y eso es lo que a veces ¿por qué las cosas tardan? Porque a veces hay cosas que no entendemos, porque a veces quisiéramos que fueran más rápidas, porque dejemos el lugar al Espíritu de Dios y a la revelación de Cristo en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que se esté formando lo eterno en nuestra vida, en nuestro corazón. Tampoco saquen ninguna carga de sus casas en día sábado, ni ningún tipo de trabajo. Observen el reposo del sábado como se lo ordené a sus antepasados. Pero ellos no me prestaron atención ni me obedecieron, sino que se obstinaron y no quisieron escuchar ni recibir corrección. ¿Qué pasa ahí? Pues muchas veces quiere uno su voluntad y no esperar la voluntad de Dios, ¿sí? Pero Dios es misericordioso, Dios tiene gracia y salimos adelante. Si de veras me obedecen, afirma el Señor, y no meten ninguna carga por las puertas de esta ciudad en día sábado, sino que observan este día no haciendo ningún trabajo, entonces entrarán por la puerta de esta ciudad reyes y príncipes que se sentarán en el trono de David. ¿Y lo hace Dios por malo de decir no esperen mis tiempos? Pues porque Dios sabe lo que está construyendo. Dios sabe lo que está construyendo en tu propia vida, hacia dónde te va a llevar. Tampoco es irte al otro extremo de que te digas, ay, estoy esperando del tiempo de Dios y no te apliques a hacer lo que te toca hacer en ese tiempo. ¿Sí me explico? Porque muchas veces en la iglesia se da una palabra profética, pero por falta de sabiduría de cómo llegar ahí, la gente no llega a ese destino, a ese propósito. Príncipes se sentarán en el trono de David, y ellos y los príncipes entrarán montados en carros y caballos, acompañados por la gente de Judá y por los habitantes de Jerusalén. Y esta ciudad será habitada para siempre. Vendrá gente de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, del territorio de Benjamín, de Cefela, de la región montañosa y del Negev. Traerán a la casa del Señor holocaustos y sacrificios, ofrendas de cereal, de incienso, ofrendas de acción de gracias. ¿Por qué? Porque cuando vemos que Dios nos respondió, ¿cómo nos ponemos? Felices, con acción de gracias, porque sabemos que la obra de Dios se concluyó, aunque sabemos que faltan cosas, pero hay un agradecimiento porque sabes, Señor, llegué a la meta de este tiempo. Llegué a lo que tú querías formar en mí y ahora lo que sigue, ¿sí? Y en ese proceso se te va abriendo el entendimiento, vas entendiendo más cosas y vas caminando conforme al propósito, conforme al plan de Dios y conforme al propósito de Dios. Es muy diferente ir caminando, viendo todas estas cosas espirituales, a cuando nada más tu mente está fijada en las cosas naturales. Dice la Escritura en Romanos 8, que debemos fijar que hay personas que solo piensan en las cosas de la carne, y hay gente que piensa en las cosas del Espíritu. Estas cosas no quiere decir que no estés haciendo lo natural, lo tenemos que hacer, pero nuestra ciudadanía, ¿de dónde es? Es de los cielos. Pero si no obedecen ustedes mi mandato de observar el reposo del sábado y de no llevar carga al entrar en sábado a las puertas de Jerusalén, entonces les prenderé fuego a sus puertas que no podrá ser apagado y que consumirá los palacios de Jerusalén. ¿Qué vemos aquí? Era la ley, ¿verdad?
Hoy estamos en el nuevo pacto porque la gracia y la verdad, ¿quién la trajo? Jesucristo, pero el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza, para que no caminemos por terrenos que no debemos de caminar, y primeramente, interiormente. Dios quiere que tú y yo mantengamos a Cristo en el trono de nuestro corazón. Cuando tú agarras cargas, ¿sí? ¿Quién está en el trono de tu corazón? La carga. Cuando tú realmente confías en el poder de Dios y confías en Él primeramente y sabes que Él tiene poder para solucionar las cosas y no lo ves como una montaña gigantesca que va a venir y ahí viene caminando la montaña y en un momento te va a aplastar. ¿Alguien ha sentido eso? Pero ahí viene que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros nos movemos por fe y confianza y seguridad de que Dios nos va a sacar adelante. A veces no vemos por dónde, ¿no? O nada más me ha pasado a mí. Pero sabemos por fe que Dios nos va a sacar adelante. Y entonces esa fe que se perfecciona en nuestra debilidad nos quita ¿qué? Las cargas. Y es el poder de Dios. No es nada más entregar una carga por entregar una carga. Es que sabemos quién sí la puede llevar. Sabemos quién no va a fallar. Sabemos quién ha dicho su verdad que está en esta palabra, sus promesas que nos llevan ¿qué? Al plan y al propósito de lo que Dios tiene para nosotros. Hay situaciones que a veces nos asustan, ¿no? Ay, ¿cómo está pasando esto? Ay, ¿qué estamos construyendo? Ay, ¿hacia dónde vamos? Pero ¿saben qué? Realmente lo que nos lleva adelante es esa confianza y seguridad que lo que Dios ha dicho es verdad. Que Él no va a ir en contra de su palabra. ¿Y qué te capacita a ti como un buen soldado de Cristo? El que tú te mantengas firme en Dios. A veces siente uno los cocolazos duros, ¿no? Ser del ejército de los escuadrones de Israel, un soldado de Cristo, no es para cobardes, es para valientes. ¿Y sabes qué? Dios te equipó y nos equipó a cada uno con esa valentía. Pero lo más importante es que tenemos una relación con Él y una transparencia con Él. Dios quiere que tú y yo mantengamos a Cristo en el trono de nuestro corazón y descansemos en Él, sabiendo que Él hace las cosas. Vamos rápidamente a Efesios 3:20, ahí nos dice cómo hace Dios las cosas. No estamos hablando nada más de ideas, aquí en la palabra dice cómo Él hace las cosas. Entonces nosotros tenemos que establecer la fe y la confianza, porque cuando nosotros tenemos fe en lo que Dios ha dicho, con una relación personal con Él, ¿saben qué pasa? Se establece lo que Dios dice. Es como cuando una de mis hijas estaba chiquita y se enfermaba y entonces le decía yo, mira, si le crees a Dios, haz de cuenta que son dos ejércitos. Si le crees a Dios y estableces primero la fe antes que lo natural, de que, ay, quiero esto, me pasa esto, todo esto. Si tú estableces y pones primero la palabra y platicas con Dios de tu necesidad, ¿qué crees? El ejército de Dios empieza a avanzar. Pero si tú empiezas a ver nada más las cosas naturales, el ejército de Dios empieza a hacerse hacia atrás y el otro empieza a avanzar. Entonces es tan importante que nosotros nos mantengamos creyendo la palabra. ¿Y por qué? Porque aquí dice, en Efesios 3:20 dice, ¿ya lo tienen? Reina Valera. Y aquel que es poderoso. Pero es que ya llegué tarde, pero es que faltan 3 meses, pero es que Él es poderoso. Tenemos tantos testimonios de que en el último momento dio la victoria, porque Él no se deleita en la fuerza del caballo, en la habilidad del hombre, se deleita en los que le temen y en los que esperan en su gran amor. Y eso es creerle a Dios. Eso es tener la semilla en el corazón bien plantada. Pero también hago en lo natural lo que me toca hacer.
Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios te ha llenado del poder de su Espíritu Santo para pelear las batallas que tú necesitas enfrentar y llegar al propósito que tienes que llegar. Pero sobre todo el primer propósito es que mantengas una relación firme con tu Señor. En esa transparencia, en esa humildad, en ese gozo y en ese amor que para ti lo más importante es Dios. Comentaba el otro día que hay una canción, una alabanza que me gusta mucho que dice, Dios, solo importas tú. Porque llega un momento que las situaciones están tan, los cocoloses en el ejército, ¿han visto películas de guerra? ¿Sí? Los cocolazos están tan duros que llega un momento que solamente sabe que está haciendo las cosas uno por amor a Dios. Aunque los demás no lo entiendan. Aunque a veces quedes en vergüenza, aunque te falte algo, su poder se perfecciona en la debilidad. Es más, amados, muchas veces Dios usa nuestras debilidades para que en nuestro alrededor también haya cambios y situaciones. Y muchas veces las debilidades de otros, en nosotros también haya cambios y decisiones y situaciones que las estamos enfrentando desde una mirada ¿qué? Espiritual, no desde una mirada de la carne. Por eso en Gálatas dice, ya no conozco a nadie en la carne, sino en el Espíritu. Porque sí, las cosas que están malas tenemos que arreglar, ¿o no? Sí, o sea, voy a comentar esto como a una persona que le decían, deja a tus niños, ven a servir, no pasó aquí, pero es un ejemplo. Deja a tus niños y vente a servir a la congregación y Dios va a cuidarlos. Pues no era nada más dejarlos, no era literal. Era realmente atenderlos cada día lo que los tienes que atender en la palabra, ¿sí? Y en la dirección de Dios y tomar la dirección de Dios para lo que tienes que hacer, ¿sí? No es nada más dejarlos. Y a veces las verdades espirituales se han tomado así, por falta de una verdadera relación y comunicación con Dios. Entonces, tenemos que esperar la construcción del Espíritu, pero también estar atentos a lo que nosotros tenemos que hacer. Y entender que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante, dice abundante, a veces estamos solo pensando en la abundancia natural, material, ¿sí o no? Pero Dios no nos quiere dar todo, Dios no quiere que nos falte nada. Pero en nuestras debilidades, ahí donde tiene que crecer Cristo, dice que es mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Ese es Cristo operando en nosotros. Más abundante, o sea, su poder. Y yo creo que aquí todos podemos testificar situaciones que eran imposibles y cómo vimos el poder de Dios. Levante la mano quien ha visto el poder de Dios. ¿Y sabes por qué es? Porque Él se perfecciona en tu debilidad. Entonces, ¿no merece nuestra confianza para llevar nuestras cargas? Para que nos demos cuenta que Él es más grande, que Él es más grande, que Él es poderoso y le dejemos el trono de nuestro corazón. El poder de Dios va más allá que nuestros tiempos y horarios y maneras de ver las cosas. Los fariseos querían ver todo a su forma, a su tiempo, sin entender la vida del Espíritu, del poder de Dios que se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. A veces uno tiene que esperar y decir, Dios, hasta que tú no me des la orden, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. A veces uno tiene que ser arrojado en el campo de batalla y tienes que hacer algo también. Pero ¿quién ve tu corazón y quién se está formando en tu debilidad? Dios, porque tienes tu corazón rendido a Él. Por eso la palabra de esta semana, bienaventurados, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Porque en esos testimonios, aunque a veces nosotros fallemos, nos damos cuenta que
que tenemos que buscarlo con todo el corazón para que Él se perfeccione ¿en qué? En nuestras debilidades y salgamos adelante. En 1 Corintios 2 del 4 al 5, y mientras les sigo diciendo, tenemos que entender que no es nuestra fuerza ni la idea de nosotros, sino el poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad. A veces todos tenemos muy buenas ideas y a veces hay ideas que no captamos pero vienen de Dios. Pero en la relación personal es donde ¡tin! Ahí te cae el 20. Ay, esto es de Dios, esto es lo que tengo que alcanzar, esto es por lo que tengo que correr. Dice en 1 Corintios 2 del 4 al 5, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese poder se perfecciona donde tú eres débil. Ese poder se perfecciona donde tú quieres ir corriendo. Ese poder se perfecciona donde a veces quieres tirar la toalla y Dios te dice, no la tires, sigue haciendo lo que tienes que hacer, pero dame las cargas, descansa en el Espíritu. Y ese es un crecimiento interior, porque ya queremos ver todo así, ya, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mí en tantos años y etcétera? Dios tiene la respuesta. Muchas veces es mejor estar creciendo en la vida del Espíritu y saber que Dios tiene tu respuesta y no dejar sus promesas y hacer lo que te toca hacer. ¿Sí? En tiempo pasado oíamos mucho eso de Dios lo va a hacer, pero la gente no hacía nada. ¿Sí? Y por discernimiento espiritual, por eso dice que Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento para comprobar cuál es su buena voluntad agradable y perfecta y que hagamos lo que nos toca hacer mientras. También vemos en 1 Corintios 4:20, versión Reina Valera. Que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Y por qué estamos hablando tanto del poder de Dios, que Él hace las cosas más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros? Pues porque tenemos que entender que las cargas que tenemos, Él las puede llevar. Y que toda situación se la podemos entregar a Él y Él le va a dar, ¿qué? La mejor solución. Nosotros tenemos que ser humildes y reconocer que Él nos puede dar las mejores ideas, la mejor estrategia, la mejor salida, ¿sí? Y no, muchas veces las cargas nos quitan fuerza espiritual y no nos dejan avanzar. Cuando estamos, tengo que acabar esto, tengo que hacer esto, ya estás cargado. No, ¿sabes qué? Ponte a orar, descansa en el Señor, entrégale esas cargas, entrégale aquellas cosas que tú no puedes. Él sí puede. Ay, no encuentro cómo hacer esto. O, ay, la palabra de Dios dice esto y tengo que cumplirla y tengo que cumplirla. Si estás así, ya estás en la ley y ¿sabes qué? No vas a poder. Pero cuando adoras a Dios y le dices, Dios, aquí vengo, como la mujer sirofenicia. Fíjense, eso me encanta porque Jesús le habla a ella con cultura, no le habla en lo espiritual, le dice, no es bueno dar el pan de los amos a los perrillos, porque los judíos le hablaban a los sirofenicios que eran unos perrillos, y él le responde casi con una grosería. O sea, a veces tenemos un falso concepto del Jesús religioso. Él le dice, no es bueno dar el pan de los amos a los perrillos, y le habla así. Pero ella se humilla y le dice, sí, pero aún los perrillos comen de las mesas de sus amos las migajas. Y eso lo vemos en Gedeón, aquellos que se humillaron para tomar el agua casi como perros. Tengo necesidad de ti. Tengo una gran necesidad de ti. ¿Y saben qué? Gloria a Dios, porque qué bueno que tengamos necesidades de Dios. Pero como decían ahorita en el mensaje de la palabra de la semana,
aún en el gozo, aún en las victorias, tenemos que tener esa necesidad de compartirlas con Él. Dios, te necesito platicarte. Ya sé que tú ya sabes esto, pero tengo tanta alegría porque esto se solucionó. No es solo en lo triste, no es solo en la necesidad, sino también en la alegría. Él nos escucha las 24 horas del día, los 365 días del año, y no se mueven los tiempos como nosotros. Nosotros hay que ser humildes de que somos limitados. No es lo mucho que sabemos ni lo bien que hacemos las cosas. Pero tenemos que tener una perspectiva de crecimiento que nos da Él en su tiempo, en su fuerza. Hay veces hay cosas que no entendemos. Hay que ser humildes todos, ¿no? Pero ¿saben qué? Cuando vamos a Él, Él nos hace entender. Entonces en segunda de Corintios 3, del 5 al 6, dice: no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Fíjense, eso es muy importante. A veces pensamos que no he podido hacer esto. Pero ¿sabes qué? Dios se perfecciona en tu debilidad. Por eso es tan importante que nosotros le demos nuestras cargas a Él. Y no pensemos que somos competentes por nosotros mismos. Esa carga que tú no puedes llevar, Dios sí la puede llevar. Y Dios te puede dar la victoria y te puede abrir las puertas. Y tú puedes entrar por las puertas de Jerusalén, ¿sí? Ligerito. Yo no he podido salir de esto, pero tú sí puedes, Dios. Tú sí puedes perfeccionarte en mi debilidad. No es que pensemos estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de un nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Entonces aquellas cosas que tú tienes cargas porque no se solucionan, porque tú no las puedes llevar, Él que va a traer vida y va a solucionar todas aquellas cosas que tú no entiendes, que tú no puedes. Los fariseos tenían la ley escrita, la experiencia de años, de generaciones atrás. La vida de Cristo es para aquellos que no están apoyados en su propia fuerza, experiencia, tradiciones o sabiduría humana, sino que han creído como niños esa forma de doctrina que ahora hemos sido enseñados. Como niños estamos creyéndole a Dios. Levanta tu mano si como niño le estás creyendo a Dios. Dios bendice en Mateo 5. Voy a leer 3 bienaventuranzas donde nos habla las actitudes que nosotros tenemos para estar en el reino de Dios, en ese descanso que Dios quiere, en ese entregarle las cargas y poder estar en esa confianza, en esa seguridad y en esa fe del Señor. Dice, Dios bendice a los que son humildes, es el 5:5, porque heredarán la tierra. Dios bendice a los compasivos, es el 7, porque serán tratados con compasión. El 9 dice, Dios bendice a los que procuran la paz, porque ellos son llamados hijos de Dios. Entonces, ¿hay una debilidad? ¿O todos, hay alguien aquí que no tenga debilidades? En Marcos 2, del 23 al 27, en la Nueva Traducción Viviente, y aquí vamos a encontrar una respuesta tan clara de lo que es el reino de Dios entre el saber la ley escrita y lo que es la vida del Espíritu y lo que trajo Cristo. En este nuevo pacto dice, cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús, mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso?
Jesús les dijo, ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo de Abiatar, era sumo sacerdote, y violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente. Tu día de descanso Dios lo hizo ¿para qué? Para que tus necesidades sean satisfechas, para que tú puedas descansar en Dios y entonces venga la paz, venga la seguridad, venga la confianza, que esas cargas que tú te están, esas angustias, esas preocupaciones que tú tienes, entiendas que Él las puede llevar. Porque Él dio su vida, ¿para qué? Para que tus necesidades sean, ¿qué? Suplidas. Para que esas necesidades de cargas, de cosas que tú no puedes, de cosas que tú no has entendido, sean suplidas. Esa es la vida de Cristo. El día de descanso se hizo, es traducción viviente, para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Todos pedimos requisitos, sí es cierto, pero no olvidemos la ley y los profetas, pero no olvidemos que la gracia y la verdad la trajo Jesucristo. Pero sigamos adelante con un espíritu también de crecer en aquellas cosas que no hemos podido crecer. ¿Cómo? Primeramente, inclinando nuestro corazón a Dios, pidiéndoselo. Yo no he podido salir adelante en esta área, Señor. Y te voy a decir, va a haber veces que esa área va a tardar mucho en que llegue la respuesta. Y los que están a tu alrededor tenemos que soportar o nos tienen que soportar. Pero lo más importante, ¿sabes qué es? Que Cristo se está formando en cada uno de nosotros. Y conforme a su plan y su propósito estamos creciendo. Por eso dice, sopórtense unos a otros. Sobrellevad las cargas unos y otros. Sobrellevad, ¿por qué? Porque se la voy a entregar. Porque al final no la voy a llevar yo. Porque yo sé quién la puede llevar. Hay gente que aún hijos de Dios, y a uno le pasa también, piensa uno que va a resolver las cosas, pero Dios es el que lo puede resolver. Dios está sentado en el trono. ¿Cuántos versículos vimos? Y hay muchísimos en la Biblia del poder de Dios. Para el Padre, Dios, para el Shaddai, el gran yo soy, tú y yo somos importantes. Por eso envió a su Hijo Cristo Jesús a darte vida, y esa vida da descanso, porque esa vida descansa en el poder de Dios. Si tú entregas tus cargas, ¿en quién estás descansando? En el poder de Dios. No estás descansando en que tú eres todo, en que tú lo sabes todo. Descansas que hay alguien que se está moviendo a tu favor, que alguien que te ama, alguien que no te va a dejar ni te va a desamparar. Y que Él se va a manifestar en esa debilidad que tienes para que tú vivas entregándole los problemas, las preocupaciones, las situaciones a Dios y Él te diga cómo resolverlas. ¿No dice acaso, echa toda vuestra ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de ti? Y así podríamos decir muchos versículos. Por eso Jesús dice en Mateo 11, del 28 al 30, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y aquí hay una clave muy grande. ¿Por qué a veces no descansas? Porque te falta mansedumbre, te falta humildad de corazón. Muchas veces la conocemos aquí, pero no la conocemos acá. Y lo que debe de ser delante de Dios.
Venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que descanso. ¿Por qué? Porque esa mansedumbre y esa humildad te hace entregar tu carga a Dios. Cuando tú piensas que tú la puedes llevar, ¿qué es lo que pasa? Que no estás tomando el yugo fácil ni la carga ligera que es de Él. A veces viene un descanso del Espíritu tan rico a nuestra vida. Y uno es humilde y dice, Dios, tú eres más grande que esta situación y tú la puedes llevar. A veces tenemos que dejar personas, de estar aquí en la mente, situaciones, cosas. Él es Dios, no tomemos el lugar de Dios. Aunque tenemos que seguir haciendo las cosas, pero es algo profundo del corazón. Hay personas que a veces se cargan porque piensan que si no están ellos, nada funciona. Alguien comentó en una situación, es que ya no puedo con esto, y le dijo Dios, no te preocupes, yo tengo la solución. Y seguir llevando la carga, ¿qué es? Pensar que Dios no tiene la solución. Vamos, y lo que es más así que Dios me mostró, vamos cautivos sin disfrutar la vida del Espíritu cuando no le dejamos las cargas a Dios. Repito, no es que no sigamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero yo ya hice lo que a mí me tocó. Señor, te entrego esta carga. Por eso en Filipenses 4:6 dice, por nada estén preocupados. ¿Dios nos quiere preocupados? No, dice, por nada estén preocupados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, te ruego, Señor, te entrego esto en oración, pero ¿qué? Le entrego la carga. ¿Y qué? Que ya no tengo preocupación porque sé que va a obrar. Y saben que es una disciplina interior. Es algo que tú tienes que crecer en lo íntimo de ti. Decirle, Señor, realmente no te he podido entregar la carga, te la dejo a ti. Tú eres el que me justificas, tú eres el que me levantas, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi alto refugio. Te entrego la carga. Y lo que Dios me hablaba mucho es eso, que vamos cautivos de muchísimas cosas y no disfrutamos verdaderamente el reino de Dios, la vida del Espíritu. Nos vamos así como si trajéramos la mirada hacia abajo. Cuentan que en el ejército, una vez vi un programa que estaban todos los soldados preparándose para ir al campo de batalla y les dijeron, arreglen sus maletas. Y pues todos una mochilita de esas que se cuelga atrás, pero llevaban latas de comida, cepillo, ropa, una serie de cosas. Y ya que llegó el general les dijo, no, dejen todo eso. Y les dieron unas carteritas que eran una cosa así, de chiquita, y se la ponían en la cintura. Únicamente una ropa interior, una pasta de dientes y 2 barritas de comida. Y ahí Dios me habló que cuando uno trae cargas, pues no se puede mover fácilmente, ágilmente. Pero cuando uno le deja las cargas a Dios, traes una salud, una maleta pequeña, muy pequeña, donde realmente te puedes mover. Hay cosas que tú no vas a solucionar, aunque a veces las tienes que hablar. Y tienes que tomar el papel que Dios quiere que tomes. Pero dentro de ti muy fuerte tiene que estar la convicción que Él es el que arregla todo. Porque Él está sentado en el trono de tu corazón, ¿o no? ¿O le estás dejando el lugar a la carga? Porque cuando le dejas el lugar a la carga, pues no va a fluir la vida del Espíritu. En Isaías 10:27, rápidamente vamos a Isaías 10:27, Reina Valera. Dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro
y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entre más obedezco a Dios, platico con Dios, le creo a Dios, camino en el propósito de Dios, ¿qué va a pasar? La unción va a ir quebrando, ¿qué? Todas esas cargas. Es el poder de Dios cuando crees, cuando confías que Dios es más grande que toda situación y descansas en Él. ¿Por qué te preocupas o por qué vives con cargas? Porque no crees que Dios puede cargarlas. No crees que Dios es más grande para llevar todas esas cosas. Este es el día de salvación. En el Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Estás pasando situaciones? ¿Estamos pasando situaciones? Dios va a tener una respuesta, ¿pero qué? En su tiempo exacto. Porque tú no estás obrando en tu propia fuerza, sino en la fuerza de Él, en lo que Él va a hacer. Porque Él es tu Dios y Él está en el trono de tu corazón. En Salmo 68:19 dice, bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva, ¿qué? Nuestras cargas. Aquí está. Pero las quiere llevar el Señor y tú le dices, no, ¿sabes qué? Creo que tú no puedes, dame unas tantitas aquí para que yo aquí la mueva. ¿Sí? No le muevas, Señor, no le muevas porque aquí yo puedo. En lugar de rendirte. Yo les puedo dar testimonio, ustedes tendrán los suyos, que cuando más he tenido victorias es cuando le digo, Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Y esta mañana, cierren sus ojos todos, por favor.